Ama porque el amor es la llave de la vida. Creed porque la fe es la llave de la esperanza. Sonríe porque la sonrisa es la llave de la amistad. Y siempre confía en Dios y es la llave de la eternidad. Alimento para el alma con el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, reciban todos un cordial saludo en este miércoles 16 de febrero, donde le damos gracias a Dios por la vida, por las bendiciones que se nos va presentando en nuestra existencia. Oramos hoy por el cumpleaños de nuestras hermanas Melba Ruiz, que ya lo tuvo en el día de ayer, y en el día de hoy a Dori Liscano, para que el Señor les siga concediendo a cada una de ellas esa gracia de vivir en la salud, en el bienestar, pero ante todo en esa fe fortalecidas para caminar en esta vida con ayuda del Señor y poder ver con los ojos de Jesús y no con los ojos del mundo. Felicitaciones, oramos por cada uno de ustedes, oramos desde esta comunidad, Señor de la Divina Misericordia, para que todos sus proyectos y todas esas bendiciones se les pueda dar en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Oramos de una manera especial también por nuestra hermana Andrea Iturios junto con su esposo José, para que el Señor les conceda esa sanación espiritual y corporal que tanto buscan, pero ante todo también para que les dé esa fortaleza de seguir caminando fortalecidos en esta cruz que se les ha sido encomendada, para que ellos lo abracen con amor y lo abracen también con esa entrega a Jesús Eucaristía. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado para conocer a Jesús, poderle ver con claridad, pero ante todo para poder tener ese acercamiento por medio de la Sagrada Escritura. Iniciemos entonces este espacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamamos a este Espíritu diciéndole: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego pidiéndolo que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró y estaba curado, y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole: no entre siquiera en la aldea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy el evangelista San Marcos nos presenta un ciego que grita invocando a Jesús. Y en la vida nosotros debemos tener esa capacidad de poder invocar a gritos esa presencia de Dios. Y no solamente para darle gracias a Él, porque también es necesario buscar esa ayuda, ese consuelo, esa compasión de ese Padre Creador, de ese Padre que me ha dado todo, pero que a veces humanamente me faltan cosas. Y por eso es necesario clamar al Padre cuando mis fuerzas se están acabando, cuando mis fuerzas humanas ya no son capaces de seguir luchando en medio de tanta adversidad y de cargar esa cruz que a veces me ha correspondido.
pero que cuando en esos momentos siento desfallecer, debo llamar a mi Padre Creador, pedirle esas fuerzas espirituales para que Él venga a mi auxilio. Eso mismo le pasa entonces a este ciego. Y lo interesante acá no es que solamente el ciego esté gritando, invocando el nombre de Jesús, sino que la gente lo reprendía para hacerlo callar, como si no tuviese derecho de hablar o como que no tuvieran compasión de él. Es más, le molestan los gritos de este hombre. Y eso es interesante entenderlo, porque cuando tú estás buscando a ese Dios, tú estorbas en el mundo. Tú eres la persona rara, tú eres el loco, porque estás mirando el mundo desde otra perspectiva. Muchas personas nos dicen, estás buscando soluciones en cosas invisibles, en cosas que no existen, que solamente lo científico y las fórmulas matemáticas son lo que tienen valor en nuestra conciencia humana. Y cuántas veces, hermanos y hermanas, nosotros vemos mucha gente en la calle, gente necesitada, gente enferma, que no tienen a veces ni para comer. Por ejemplo, lo que está pasando en tantos países donde vemos hermanos venezolanos que tienen que migrar hacia países diferentes para poder como tal subsistir. Lo que vimos por ejemplo aquí en Pereira y en Dos Quebradas con esa tragedia tan impresionante. Vemos cómo la gente grita en esa ayuda o en esa necesidad para que el Padre los pueda socorrer en cada instante. Pero pasa algo también acá, y es que a veces sentimos que nos molestan esos gritos porque cuando tú y yo estamos acomodados, porque cuando tú y yo no tenemos necesidad, no podemos entender que el otro no tiene la misma experiencia, o quizás los otros no tienen las mismas bendiciones que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero aclaro acá, esas bendiciones Dios no nos las da porque simplemente seamos privilegiados, sino que somos personas bendecidas, pero que también hemos sabido buscar esas bendiciones. ¿Cuántas veces cuando nos encontramos ante muchos refugiados e inmigrantes sentimos que nos molestan? Y por ejemplo, nosotros cuando nos subimos en servicios públicos vemos aquellas personas vendiendo sus dulcecitos, contando sus historias, contando chistes y todo esto, y a veces es incómodo porque es la tarea de todos los días. Es una tentación que todos nosotros tenemos, el que nos moleste aquella persona que está tratando de sobrevivir, aquella persona que está intentando salir adelante. Todos nosotros tenemos esa tentación, me incluyo yo allí. Y es por esto que la palabra de Dios hoy nos pone en guardia, recordándonos que la indiferencia, y podríamos decirlo así también la hostilidad, convierten en ciegos y sordos a aquellos que impiden ver a los hermanos y no permiten reconocer en ellos a ese Señor que están llamando. Nosotros hoy no vamos a hablar de la ceguera de que este ciego pudiese ver a Jesús, porque hoy San Marcos nos está mostrando que él veía a los hombres en forma de árboles. Y aquí es fundamental entender esta parte, porque cuando hablamos de esa experiencia es que muchas veces nosotros volvemos ciegos a esas personas para que no puedan buscar de Dios. Y lo digo con esto es porque a veces creemos que nuestra experiencia de fe es simplemente estar orando en un templo, cuando en realidad no es así. Nuestra experiencia de construcción de los reinos, y se los he dicho mucho, es construirlo con acción en medio del sufrimiento, una cara actuante de Jesús en medio de aquel que sufre. Pero cuántas veces, como simplemente me molestan, los oculto y no oro por esas personas y los trato de discriminar para que ellos pierdan cualquier esperanza, cualquier luz que se les pueda encomendar ante ese Padre Celestial. Somos nosotros muchas veces dentro de la sociedad que convertimos a ciegos y a sordos a las personas para que no puedan encontrarse con Jesús. Esta es la conclusión como de lo que yo quiero decirles en el día de hoy, hermanos. Pero bonito lo que hace Jesús, y es que le impone las manos sobre los ojos y con un poco de saliva los unta, es decir,
empieza a purificar la vida de este hombre. Pero la discriminación que sentía porque les molestaban los gritos que él daba era tan fuerte, era tan rechazado lo que se había vivido durante toda su vida, que simplemente con el primer toque de Jesús no fue fácil de que él sanara su vista. Es decir, cuántas heridas nos ha causado nuestro hermano, nuestro prójimo, cuántas heridas que aún no se han logrado sanar, y cuando Jesús viene a tocarnos por un instante, no es suficiente para sanar la profundidad que hay de esta misma. Es necesaria una segunda tocada para poder restaurar todo lo que necesitamos y poder ver la humanidad sin rencor, sin discriminación, sin ese rechazo, y poder ver a esa humanidad donde yo perdono todo el mal que me han hecho. Es importante hoy, hermanos, entender que cuando tú y yo nos podamos realmente devolver la vista, es porque estamos sanando de corazón, sanando de raíz todo aquel mal que nos han hecho en un momento determinado de nuestra existencia. Algo hermoso que decía el Evangelio, y que le pidió que se fuera directo a su casa y que no entrara ni siquiera a la aldea. Es decir, cómo es necesario empezar esa purificación, muchas veces alejándonos de todo aquello que nos corrompe, ¿verdad? Y por eso le dice que vaya a su casa, es decir, vaya a ese aposento, esa casa que es la misma casa del Padre, esa casa donde está realmente la presencia de Cristo, que puede ser también el mismo templo. Qué bueno que nosotros, cuando empecemos ese proceso de sanación, nos fortalezcamos desde esa intimidad, desde nuestro aposento, ese aposento que nos permite entrar en intimidad desde el silencio, y que ese Padre que escucha en los silencios me acompañe y me guíe. Es importante poder entender, hermanos, que nosotros tenemos que ser luz para que muchos puedan encontrar al Señor. Incluso por nuestra vida pasa Jesús. Y cuando pasa Jesús y nos damos cuenta de ello, es para algo concreto y verdaderamente trascendente. Es una invitación a acercarnos a Él, a ser más buenos, a ser un mejor cristiano, a seguir a Jesús, para que así demos testimonio de ese Cristo que rompe cadenas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días ser feliz, porque hoy Cristo te sana de ese mal que te han hecho, para que encuentres tu felicidad. Pasan un feliz miércoles en la presencia del Señor. Pasen también bendiciones totalmente en este día que les tiene preparado. Abran su corazón y dejan que Él haga lo demás. El Señor me los bendiga hoy y siempre. Gracias por compartir con nosotros. Te invito a que te suscribas a nuestro canal.